Bueno, entonces hoy vamos a continuar con las corrientes o las nuevas corrientes en el siglo XXI y una que por ahí es interesante trabajar, sobre todo en las lecturas más contemporáneas, es la teoría queer. Vamos a ver un pequeño videíto, me dicen si se escucha, y anoten algunas palabras claves, anoten algunas cuestiones que por ahí les llama la atención, para que después podamos reflexionar sobre eso. ¿Qué pasa, reinonas? Bienvenidos un día más a Spanish Queens. Adentro intro. La palabra queer en inglés significa raro, excéntrico, friki, y durante años fue utilizado de forma despectiva contra la gente de la comunidad LGTB y contra todo aquel que no encajara en el rol de heterosexual. Así que en un principio la palabra queer era básicamente un insulto. Pero vamos a analizarlo todo, vamos a ver cómo fue en el principio y cómo es ahora en la actualidad, de manera que tengamos una idea global realmente de lo que significa queer hoy en día. En primer lugar, lo queer es una respuesta. Parecía que el movimiento de liberación sexual estuviera formado solamente por chicos blancos de clase alta, media, súper sanos, todos divinos, todos guapos, todos iguales. Así que lo queer fue una respuesta de parte del colectivo LGTB que, viendo que la parte más influyente estaba siendo esa, pues no le moló y dijo, bueno, pues hasta aquí, ¿no? Los queers también existimos los raros, los diferentes, las drag kings, las drag queens, las bolleras, los maricas, los que tienen pluma, los negros, los seropositivos, los transexuales, y toda esa gente prácticamente no existía dentro de los estándares del status quo más conservador. Así que os podéis imaginar que había muchísima gente que no se sentía representada y que no le estaba molando nada la dirección que estaba tomando el movimiento. Parecía que esos chicos gays querían ser normales y por lo tanto rechazaban a cualquiera que no entrara dentro de esa normalidad. Del espíritu de Stonewall ya prácticamente no quedaba nada, y en la búsqueda por la aceptación social, por ser aceptados por los demás, por ser normales por fin, se llegó a apartar a mucha gente que molestara para ese proceso. Así que hubo gente que se hartó de esa situación, empezó a reunirse, empezó a teorizar, empezó a hablar, empezó a llamar a las cosas por su nombre y empezó a apropiarse de esos insultos como la palabra queer. Y empezaron a reflexionar sobre la diversidad, la identidad y la lucha, entre otras cosas. Así que se apropiaron de la palabra queer y la convirtieron en la que identificaría una nueva corriente dentro del movimiento. Una corriente en la que el sexo y el género son una construcción. Y así lo define Judith Butler, una de las madres del movimiento, que dice, y me vais a permitir que lea, mi entendimiento de la palabra queer es el de un término que desea que no tengas que presentar una tarjeta de identidad antes de entrar en una reunión. Es un argumento contra, por ejemplo, el hecho de si soy lesbiana tengo que ser de tal modo, si soy gay tengo que desear de cierta manera. Queer es un argumento en contra de cierta normativa, de lo que una adecuada identidad de lesbiana o gay constituye. Pero el término queer todavía se está construyendo. Digamos que es tan joven que va evolucionando a medida que lo vamos usando y a medida que lo vamos adaptando y adoptando por todos. Pero bueno, si queréis darle un significado así a bote pronto, podemos decir que es un término paraguas, que es lo mismo que decir un término global, que engloba muchos otros, y que podemos utilizar para definir nuestra sexualidad todas aquellas personas que no son heterosexuales ni personas de género binario. Uno de los valores más importantes del término es que no es algo estanco, como he dicho muchas veces, sino que es algo más bien fluido, es más esencial, está en permanente evolución, igual que las personas. Y esa es también una de las ideas con las que están de acuerdo la gente que habla de la teoría queer. La identidad no es una esencia, sino un continuo. Como he explicado en varios vídeos de este canal, que os voy a dejar en la descripción, que he hablado de teoría de género, que he hablado de la teoría queer, que he hablado de muchas cosas, esto es lo que Judith Butler llama la performatividad del género. Básicamente lo que dice es que estamos construyendo nuestro género constantemente. Así pues, lo que plantea la teoría queer básicamente es que el sexo y el género son una construcción, un planteamiento que está en permanente contestación. Lo importante de todo esto es que la teoría queer ha lanzado una especie de bomba en diversos campos teóricos y esto está dando bastante que hablar, y esto es muy positivo porque que se hable y que se debatan las cosas me parece súper enriquecedor. ¿Y qué es la teoría queer? Básicamente se trata de aprender a analizar un tema analizando desde todos los puntos de vista que pueden estar afectándole, fijándonos en todos los aspectos que lo configuran. No solo fijarnos en el género o en la identidad sexual, sino también analizarlo desde un punto de vista de la construcción étnica, la construcción de clases, etc. y en cómo se relacionan entre ellas.
teorías. Queer como herramienta teórica es sinónimo de cuestionar, de no dar por hecho nada, ni siquiera la propia teoría queer, que eso es siempre lo que os digo yo. No os quedéis solo con lo que yo os cuento. Investigad, leed, preguntad, no sé, poned siempre en cuestión todo lo que digo, de manera que podáis llegar a tener una opinión propia y a llegar a vuestras propias conclusiones. No creáis que hay una sola verdad o que la identidad es algo compacto y sujeto y estanco. No hay nada inamovible. Así que podemos decir que la teoría queer es una forma de percibir la realidad. A nivel militante, queer es estar abierto a la diversidad, a no esperar conductas normativas, a no definir el género de una persona en función de sus genitales, a cuestionar las jerarquías sistemáticamente, a cuestionar el modo en que nos presentan el mundo, a visibilizar otras realidades, cada uno que saque su propia lectura. Por eso no entiendo muy bien la gente que se ha cabreado porque hay un sticker en Instagram que pone la palabra queer y la gente, oh, pero esto es un insulto. Bueno, vamos a ver, es una palabra que, como veis, tiene un montón de significado y un montón de historia, y no es solamente un insulto, es un insulto que nos hemos apropiado y que ahora mismo es una etiqueta que celebra la diversidad. Llevamos décadas de deconstrucción desde entonces, o sea que, por favor, aprendamos a entender el concepto de diversidad. Así que yo, como persona no binaria, celebro considerarme una persona queer dentro del colectivo y también dentro del movimiento como militante activista. Así que espero haberos ayudado a entender mejor este concepto y nos vemos aquí muy pronto en Spanish Queens. Sí. Bueno, hasta ahí. Belén, discúlpame, ¿pudiste ingresar a Flor? Ah, ahí estuvo. Ahí la acepto. Ahí estuvo. Bien. Bueno, ahora les toca a ustedes. ¿Qué habían escuchado sobre la teoría queer? O bueno, ¿qué les deja el video que vimos? Hay un montón de info. Este es como está bueno el pantallazo y lo que proponen o cómo definen lo queer. Pero nada, siento que también es como un montón de info que hay que analizar, pensar, lo que decía ella al final, como que también hay que cuestionar lo que es la teoría queer dentro de lo queer. Bien. Nada, eso. ¿Y qué es para vos lo queer? Ya que vamos a cuestionar la teoría, lo queer dentro de la teoría queer, ¿qué significa para vos? Para mí, la teoría queer sería como romper como con el sistema binario que está como establecido, que incluso también se binarizó dentro de la comunidad LGBT, por ejemplo. Siempre en una relación homosexual había un varón que hacía del rol de mujer y había un varón que hacía el rol del hombre. Entonces la teoría queer como que busca generar lo no binario, como irnos a un mundo más no binario que incluya otras identidades o personalidades que no se establezcan dentro de un rol ya como establecido o heteronormado o un canon, sería. Eso. Buenísimo, buenísimo, Damián. ¿Alguien más quiere decir algo que le dejó el video? Aunque no sepa, no importa esto, estamos construyendo los sentidos que tenemos cada uno de estas teorías, de estas corrientes. Bueno, lo importante, bueno, Matías va a dar una clase especial. Muy bien. Un poco estas corrientes del siglo XXI, ¿no? Que lo vamos a trabajar hoy. También surgen a mediados de los años 80, los años 90, digamos, y que si bien en los 70, sobre todo, el debate estuvo signado, digamos, por la interpelación más crítica a la cuestión de la igualdad de género, también había, como vimos, y como hay unas corrientes también dentro del psicoanálisis, que van a discutir con Lacan, por ejemplo, en los 70, también del feminismo de la diferencia, Lucy Irigaray, bueno, hay un montón de
teóricos, y también teóricos varones como Foucault, Derrida, Lyotard, que van a, bueno, Foucault en su libro Historia de la Sexualidad, no lo vamos a ver acá, pero si quieren seguirlo es muy interesante su planteo. Y estas argumentaciones, digamos, estos debates más contemporáneos, se van a centrar más en los 80, los años 90, sobre todo también en la diferencia entre las mujeres, ¿no? Los debates, o sea, va a haber distintos debates en el movimiento feminista, desde estas diferencias en la cuestión de género, a también las diferencias, digamos, de las mujeres de distintos colectivos, y van a configurar otras corrientes políticas hasta llegar a estas corrientes queer, donde sobre todo la exponente principal es Judith Butler, que ahora vamos a ver algunas características de su propuesta. Entonces, de alguna manera, o digamos, origen, que hemos estado trabajando de que no hay origen y final, sino que hay transiciones, pero bueno, lo podemos encontrar en esto que dijo Damián, en este debate sobre que tanto el binarismo sexual, ¿no? El hombre, la mujer, lo femenino, lo masculino, este lugar, digamos, el carácter sexual del binarismo, y también que no solo se construye socialmente el género, sino que también el sexo. Y este lugar relevante, que por ahí desde el arte es muy interesante pensarlo, es la categoría de performatividad. Judith Butler, que es una de las filósofas que podemos ubicar dentro de las corrientes de la teoría queer, construye ese pensamiento con la vista puesta en ese colectivo social, ¿no? Gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, cuestionando de alguna manera ese carácter natural de la heterosexualidad, y también esa existencia misma de la transexualidad va a poner en cuestión la consideración del sexo como hecho natural. Nosotros vimos que vamos viendo, ¿no? Que los debates anteriores era, bueno, sí, hay un sexo biológico, ¿no? Pero la construcción del género es una construcción cultural. Bueno, acá se suma que el sexo también es una construcción social. Entonces, esta tarea de Judith Butler y del activismo es deconstructiva y desnormalizadora, ¿no? También de lo que se empieza a normalizar dentro de los debates feministas. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Entonces, esta cuestión de la transgresión, ¿no? de esa heterosexualidad normativa está puesta en uno de los libros fundamentales de Judith Butler, que es El sexo en disputa. El género en disputa, perdón. El género en disputa. Ahí vamos a ver algunas cosas. No sé si alguien lo ha leído, o lo tiene, o lo está por leer. No, yo la verdad me interesan los temas, pero nunca, cuando agarro un libro para leer, nunca busco temas teóricos, siempre me voy a cuentos. Bueno, digamos, va a retomar distintos autores, va a debatir con los feminismos de la época, va a discutir con los feminismos como las construcciones teóricas históricas que vimos en la clase anterior, para seguir trabajando en ese lugar de desnaturalizar, la desnaturalización del género y del sexo, para justamente
contrarrestar esa violencia normativa que trae aparejada, ¿no? Esos ideales del sexo. ¿Por qué? Porque ese lugar de lo femenino, lo masculino, o hasta lo gay, lo lesbiano, ¿no? ¿Qué es ser tal? Son corsets que son tan rígidos que violentan, digamos, a los sujetos que portamos esas construcciones. Y plantea que no alcanza, de alguna manera, con que la crítica feminista, con la construcción, digamos, de la crítica feminista a esa jerarquía de géneros, que es más o menos lo que hemos visto en las clases anteriores, ¿no? Los debates de las olas y las distintas teorías, la teoría liberal, radical, etcétera, que no alcanza con discutir esa jerarquía de género, sino que hay que preguntarse acerca de la producción del género, ¿no? ¿Cómo se produce? Entonces, hace una crítica justamente a esa categoría de género, a ese concepto de género, porque, digamos, ese concepto de género también puede desembocar en prácticas que son excluyentes, ¿no? Porque no todas las mujeres están representadas en esa categoría y menos otras identidades, ¿no? El género no es un significante estable, de alguna manera. Entonces esa tarea deconstructiva, ¿no? Esa tarea de desarme de algo construido también por el feminismo es todo un debate interesante porque desestabiliza también un poco esa normalidad, digamos, de nuevas categorías frente a lo que estaba en vigencia en ese momento, ¿no? Entonces, hay como una ruptura epistemológica, podemos decir, ¿no? En términos de análisis y de construcción teórica. Entonces hay una interpelación también a ese sujeto, el sujeto de esa construcción teórica, que es el sujeto político feminista, ¿no? Donde sobre todo está formado por mujeres, pero ¿qué pasa con otros colectivos afines, ¿no? Con esas fronteras, ¿no? De la identidad que en realidad tiene como meta esa subversión de las normas de género. Entonces, ese sujeto político performa identidades diversas, sexuales, de género, étnicas, culturales, sociales. Por eso para Butler, como que el feminismo ya no puede seguir siendo una perspectiva ni única ni prioritaria, sino que la comprensión y el enlace de alguna manera con, como ha sido de alguna manera todas las construcciones teóricas también, pero ese enlace con causas de transexuales, intersexuales, gay, lesbianas, antiesencialistas, o sea, todas las formas de sexualidad alternativa es fundamental. Entonces, es como si pudiéramos hablar de un post-feminismo para algunos teóricos, ¿no? Es como lo que viene después del feminismo. Entonces, este lugar de la autocrítica permanente que recomienda Butler a las teorías feministas va hacia cierta crítica a una tendencia también totalizadora, hegemonizante de los feminismos, ¿no? Esto de que qué es ser feminista, sí, bueno, no sé si han ido algunos al Encuentro Nacional de Mujeres y los debates que hay, podemos buscar después para hacer algún análisis, los últimos debates que han habido entre de quiénes son los encuentros, ¿no? Ya después lo vemos si quieren, si es encuentro de mujeres, si es nacional, ¿no?
quiénes somos en ese lugar. Lo importante de que ustedes puedan visualizar. Sigue ahí la presentación, ¿sí, no es cierto? Sí, estamos con el video todavía. Sí, tranqui. Ah. Ahí vamos a ir pasando. Qué bueno que puedan tener en cuenta estas teorías para incorporarlas en sus análisis, y que cambia este lugar del debate porque cambia también el contexto socioeconómico, político y social y cultural. ¿Qué es lo que se empieza a debatir? ¿Cuál es ese lugar de la categoría de género? Y que se incorporan, como lo hemos visto, otras categorías y otros análisis, donde no solamente es esta diferencia jerárquica del género femenino, género masculino, sino también que hay otras diferencias y hay otra relación que ya la vamos a ver en las teorías descoloniales, que tiene que ver con la racialidad, que tiene que ver con la etnia, que tiene que ver con la clase. Entonces, solamente podemos hablar de mujeres como género. ¿Cuáles son las otras diferencias? ¿Cuál es el lugar del concepto del patriarcado? Para dar cuenta también de otras realidades diferentes. Como que ponemos en discusión todo lo que veníamos pensando, ¿no? Entonces, acá les voy a dejar algunas de estas características que ya les comenté. El término queer, este lugar de lo raro, ¿no? De lo raro que no encaja en esas categorías binarias y otras categorías construidas, que son sobre todo heteronormadas. ¿Cuáles son esas formas de vivir donde más allá de ese sistema sexogenérico? ¿Cuáles son las vivencias de la sexualidad? Y sobre todo ese lugar de la materialidad de los cuerpos, que es el del que habla Judith Butler, que bueno, después tenemos que hacer como seminarios optativos de esto, porque nos vamos todo el tiempo a todos lados, pero bueno, lo van a ver un poco más con Marcos también, este lugar del cuerpo y las sexualidades, pero es muy interesante el planteo de la teoría queer y sobre todo de Judith Butler y también de Beatriz Preciado, por ejemplo, o Paul Preciado, sobre ese lugar de la materialidad de los cuerpos y lo performático y la performatividad en esa construcción de género y sexual. Este enfoque crítico surge sobre todo en la década de los 90. Como les dije, también retoma otras corrientes filosóficas también y políticas, y va a tener estas tres características fundamentales, que es el rechazo a las categorías fijas, a todas, la crítica a la heteronormatividad y la deconstrucción de las identidades, ¿no? En ese transcurrir también de esos sujetos. Estas son algunas lecturas sugeridas, se las vamos a dejar en un drive, las tenemos. Pueden buscar también la biografía de estas autoras, de dónde vienen, cómo transitaron su escritura y a partir de qué. Son lecturas muy rupturistas. Judith Butler por ahí es un poco más teórica, o sea, no es que no sean todas teóricas, pero el lugar de la performatividad que tienen el texto de Paul Preciado, por ejemplo, texto Yonki, o el de Despentes, vamos a ver algunos fragmentos, es muy bueno. Es más, lo vamos a ver ahora. ¿Qué hora estamos? A ver si alguien se anima. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Sí, bien. ¿Sabes qué? Estaba pensando, porque a medida que vas hablando, yo en mi línea del tiempo voy también a un reanálisis de lo que elegí,
Ahí, a partir de la década del, sí, entre el 80 y el 90, pero puntualmente focalizado en 90, el desarrollo, no el desarrollo, sino la visibilidad de la obra de Liliana Maresca. Y bueno, va coincidiendo con esto que estamos hablando de lo queer, de la performance, y a partir de ahí, desde los 90 hacia adelante, al menos en mi investigación, las mujeres artistas, feministas, bueno, van posicionadas, o sea, van dirigidas e incluyen todas estas teorías queer, bueno, y después otros temas como más actuales, otras posiciones más actuales, pero esto es lo que a medida que vas hablando me permite a mí ir analizando también el trabajo que estoy todavía completando. Tuve que buscar también, busqué puntualmente lo queer, y esto también complementa esa búsqueda. Buenísimo, buenísimo, Mariana. Sí, hay muchísimo desde el campo literario, desde el campo poético, desde el arte, o sea, es muchísimo lo que hay. Yo les estoy nombrando como los exponentes más reconocidos, pero hay muchísimo. Acá en Mendoza también, o sea, hay mucho para trabajar y para hacer visible. ¿Ven ahí la pantalla? ¿Se ve? Bueno, Sí, ¿quién quiere leer? Se ve perfecto. ¿Quién quiere leer? Vamos, Yo leo si quieren. Bueno, dale. Tenientos cosas. Escribo desde la fealdad, y para las feas, las viejas, camioneras, las frígidas, las maltradas, las infollables, las histéricas, las taradas, todas las excluidas del gran mercado de la buena chica. Y empiezo por aquí para que las cosas queden claras. No me disculpo de nada, ni vengo a quejarme. No cambiaría mi lugar por ningún otro, porque ser virgente me parece un asunto más interesante que ningún otro. Me parece formidable que haya también mujeres a las que les guste seducir, que sepan seducir, y otras que sepan casarse. Que haya mujeres que huelan a sexo y otras a la merienda de los niños que salen del colegio. Formidable que las haya muy dulces, otras contentas en su feminidad, que las haya jóvenes, muy guapas, otras coquetas y radiantes. Me alegro por todas a las que les conviene las cosas tal y como son. Lo digo sin la menor ironía. Simplemente yo no formo parte Bueno, de ellas. Seguramente. ¿Listo ahí? No, seguí un poquito más. Dale. Seguramente yo no fuera guapa, tan guapa, como para cambiar la actitud de todos los hombres con uso. Yo hablo como feminidad. Desde aquí hablé hasta ahora y desde aquí vuelvo a empezar hoy. Cuando estaba en el paro, no sentía vergüenza alguna de ser una paria, solo rabia. Siento lo mismo como mujer. No siento ninguna vergüenza de no ser una tía buena. Sin embargo, como chica, por la que los hombres se interesan, poco estoy rabiosa. Mientras todos me explican que ni siquiera debería estar aquí. Siempre hemos existido. Aunque nunca se mujeres que querrían acostarse. Siempre hemos existido. Dejamos ahí porque es larguísimo. Bien. ¿Me escuchás, Pau? Cortamos ahí. Bueno, este es el primer, así empieza el texto, el libro de Teoría Quincón, de Virginie Despentes. Se los vamos a dejar, pero es muy, como les decía, muy disruptivo, ¿no? Muy nos interpela todo el tiempo. Ujú. Fíjense los contenidos que tiene este libro, y bueno, y todo el lugar de la performatividad, ¿no? De la interpelación,
de la propia, de revisarnos, ¿no? Todo el tiempo lo que estamos construyendo, ¿no? Está muy bueno leer estas corrientes porque supuestamente empezamos a transitar esta formación, estas lecturas, estos activismos, y hay como un lugar, ¿no? A veces, subjetivo, ¿no? De volver a construir como otro mandato, ¿no? De decir, bueno, a ver, y esta corriente todo el tiempo está interpelando esa normalidad que se vuelve a construir, ¿no? Podemos debatir 1000 cosas que ha pasado, sobre todo ahora con el diario del lunes también, desde, no sé, en Argentina del 2015 para acá, con los feminismos. Y la teoría, las corrientes queer, lo que nos dan es esos elementos para estar preguntándonos todo el tiempo por dónde vamos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos construyendo? ¿A dónde queremos ir con esto? Bueno, ¿cómo vamos? ¿Bien? Un poco, antes que se nos corte, yo no sé cómo es esto del Meet. Ustedes van a poder tener estos textos, lo vamos a poder ver, lo van a poder ver ustedes cuando tengan tiempo. Seguramente lo vamos a ver en otros seminarios, pero bueno, léanlo porque es muy interesante. Un poco la idea es que ahora cortemos, porque se nos va a cortar el Meet, y trabajemos sobre una actividad. Yo no sé si la conocen a Susie Shock. Vamos a ver si el Meet nos permite ver el video. Yo, pobre mortal, equidistante de todo. Yo, DNI 20.598.061. Yo, primer hijo de la madre que después fui, vieja alumna de esta escuela de los suplicios, amazona de mi deseo, perra en celo de mi sueño rojo, yo reivindico mi derecho a ser un monstruo, ni varón, ni mujer, ni XXI ni H2O, monstruo de mi deseo, carne de cada una de mis pinceladas, lienzo azul de mi cuerpo, pintora de mi andar. No quiero más títulos que cargar, no quiero más cargos ni casilleros a donde encajar, ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia. Yo, mariposa ajena a la modernidad, a la posmodernidad, a la normalidad, oblicua, visca, silvestre, artesanal, poeta de la barbarie, con el humus de mi cantar, con el arco iris de mi cantar y con mi aleteo, reivindico mi derecho a ser un monstruo y que otros sean lo normal. El Vaticano normal, el credo en Dios y la Virgísima normal, los pastores y los rebaños de lo normal, el honorable Congreso de las Leyes de lo normal, el viejo Larus de lo normal. Yo solo llevo las prendas de mis cerillas, el rostro de mi mirar, el tacto de lo escuchado y el gesto avispa de besar. Y tendré una teta obscena de la luna más perra en mi cintura y el pene erecto de las guarritas alondras y 7 lunares, 77 lunares, ¿qué digo? 777 lunares de mi endiablada señal de crear mi bella monstruosidad, mi ejercicio de inventora, de ramera de las torcasas, mi ser yo, entre tanto parecido, entre tanto domesticado, entre tanto metido de los pelos en algo, otro nuevo título que cargar, baño de damas o caballeros, nuevos rincones para inventar. Yo transpirada, mojada, nauseabunda, germen de la aurora encantada, la que no pide más permiso y está radiosa de luces mayas, épicas, parias menstruales, marlenes, dianas sacayanas, sin Biblia, sin tablas, sin geografía, sin nada, solo
mi derecho vital a ser un monstruo o como me llame, como me salga, como me pueda el deseo y las fucking ganas, mi derecho a explorarme, a reinventarme, a hacer de mí mutar mi noble ejercicio, veranearme, otoñarme, invernarme, las hormonas, las ideas, las cachas, toda el alma. Amén. ¿Habían escuchado a Susie Shock? ¿No? No. Bueno, Susie Shock, bueno, pueden buscar quién es, pero bueno, es una activista trans. Y bueno, tiene este poema que se llama Yo, monstruo mío, tiene un librito, tiene un trabajo sobre crianzas. Bueno, es muy interesante todo el trabajo que, la construcción y el activismo en el que están. Un poco la idea es que reflexionemos ahora, cortemos unos 20 minutos. Yo esto se los voy a pasar igual al WhatsApp, al video y al poema. Y que pensemos esto, ¿qué es ser un monstruo, no? ¿Qué significa ser un monstruo según el poema y cómo reflexiona Susie Shock esta palabra monstruo? Este derecho a ser un monstruo y ese lugar crítico a lo normal, ¿no? A lo normalizado. Un poco dialogar con ese poema que nos interpela todo el tiempo, ¿no? De que es el lugar del monstruo, yo, monstruo mío. Y tratar de animarse a dibujar un monstruo, ustedes, su monstruito, su propio monstruito, que lo dibujen como quieran. Ese autorretrato que nos muestra ese lugar interno, ¿no? Ese monstruo que todos tenemos para quienes, digamos, para una sociedad para la que somos diferentes, para nuestro entorno, que nos viven diciendo, ¿no? Ese lugar que para nosotros es único y para otros es algo raro, ¿no? Es algo monstruoso. Y les voy a compartir también un drive para que hagamos un trabajo colectivo que va a ser un manifiesto, ¿no? A partir de eso vamos a volver y vamos a construir en un documento de Google, en un documento compartido, un manifiesto, nuestro manifiesto queer, si se animan. Yo sé que es muy temprano para este lugar creativo, así que bueno, nos vamos a despertar, les voy a mandar ese video y les voy a mandar el poema por el chat. Y si se animan a dibujar un autorretrato de nuestro propio monstruo y compartirlo por acá, sería maravilloso.